Quizás el fundador o la persona principal que tuvo un gran desarrollo, o que fue el causante del desarrollo de Villa Colón, haya sido sin duda el francés Perfecto Giot, que fue, vamos a decir, el primero que compró terrenos, porque los terrenos de lo que componemos hoy, o que entendemos como Villa Colón, pertenecían en realidad al virreinato del Río de la Plata, y por consiguiente en esa época se estilaba como favores de guerra entregar ciertas parcelas de terrenos a personas que habían favorecido en esas batallas. Pero en realidad Giot fue el primero que compró terrenos ahí, una gran extensión de terreno, algunos que llegaban hasta lo que nosotros conocemos como la ciudad de La Paz hoy. Y a raíz de eso, bueno, tuvo una visión de transformarlo o ayornarlo a lo que era su Francia natal, y fue haciendo algunas tareas que encomendó a muchos de sus compatriotas. Por ejemplo, la plantación de eucaliptus, que se las encargó a Jean-Pierre Serres, otro francés. Jean-Pierre Serres plantó cerca de 1 millón de árboles en tan solo 2 años, así que imaginemos la cantidad de árboles que se plantaban por día. En su mayoría comprados, en esa época eran eucaliptus australianos, comprados generalmente en el vivero de Buchental. Bueno, ahí se creó, vamos a decir, se fue adaptando todo lo que era el entorno, era todo terreno, hoy lo imaginamos una cosa totalmente diferente, era todo terreno, como yo digo, pelado, agreste, y fue transformando, construyendo inclusive calles, ¿no? El primer plano de Villa Colón como barrio mismo figura como 1868 por otro francés, que era agrimensor y que fue el encargado de hacer, vamos a decir, delinear el primer plano de amanzanamiento de lo que serían los terrenos donde viviría la gente. Pero tenía un gran problema Giot, que fue el tema de los negocios inmobiliarios. Él no tenía experiencia en el negocio inmobiliario, cosa que se estaba recién empezando a desarrollar en Montevideo, y habían otros barrios populosos que se estaban empezando a fundar, y yo no tuvo más remedio que adherirse a una sociedad con los hermanos Guerra, que también se toma como fundadores de Villa Colón por su gran capacidad comercial, y a raíz de eso, de esa capacidad comercial, fue cuando se empezó a difundir el parcelamiento y venta de terrenos para que la gente fuera a invertir, a vivir a ese lugar. Ya, como decía anteriormente, Giot había dotado de calles, de arboledas, y bueno, vamos a decir, la frutilla de la torta fue el pasaje de aguas para que alimentaron luego lo que es la fuente de la Plaza Matriz, pero la primera instalación de agua potable, apta en aquella época para riego, porque no tenía un tratamiento como tenemos hoy en día, fue justamente el pasaje por el barrio Villa Colón. Junto con el ayornamiento de esta proyección urbanística grande que se imaginaba Giot y que trató de plasmar a través de los hermanos Guerra, surge un anexo importantísimo que tiene que ver con el gran problema que veían las personas que se estaban mudando a ese lugar, que tenía que ver con la educación y la salud, sobre todas las cosas. Es entonces que inmediatamente del arribo de Giot y de su deseo de formar un barrio, también era menester en esa época contar con un sistema educativo acorde a la gente que se iba a mudar ahí. Entonces surgen ahí primeramente el Colegio Pío, con un gran aporte posterior de lo que fue la hazaña, por ejemplo, en crear el primer laboratorio astronómico de Montevideo, la primera estación meteorológica, y también el primer, vamos a decir, eje central donde se daba la hora oficial de Montevideo, que poca gente conoce eso. Es decir, la hora oficial surgía a raíz de ese observatorio astronómico, cuyos restos también se encuentran en un grupo de viviendas ahí llamado Complejo 12 de Octubre. El observatorio aún se encuentra de pie. Bueno, el Colegio Pío
Yo hace 70 años que lo frecuento, empecé con 7 ahí, en primer año de escuela. Una cosa que la llevo adentro, la llevo en el alma porque me crié ahí. En aquellos momentos eran clases con doble horario, cortar al mediodía, volverte tarde, todos los días de la semana hasta el sábado, y solo los libres los feriados, no había. El jueves de tarde también había una especie de asueto. Bueno, y ahí empezamos a hacer un poco de deporte, un poco de fútbol, que había mucho fútbol, sobre todo. Era una institución muy grande en gente, ¿no? Cantidad de gente, tenía muchos pupilos, tenía la mayoría de afuera, porque no existían tantas universidades o liceos tampoco en el interior, entonces la gente de campaña reclutaba hacia el Colegio Pío y quedaban internados y no salían. Ahí Villa Colón también tiene necesidades, como decía anteriormente, de atención de salud, y surge justamente en épocas posteriores muchos temas de pandemia, como vivimos hoy en día. En aquella época, enfermedades respiratorias, como por ejemplo, una de las principales era la tuberculosis, y afortunadamente yo había decidido plantar en esa zona eucaliptus australianos, cuyas semillas todos sabemos las propiedades que tienen en cuanto a la ayuda de las vías respiratorias. Y ahí surge la creación del Hospital Samboa, y bueno, y todo ese entorno que había que era recomendable que la gente fuera a vivir con esa enfermedad, fuera a vivir a ese lugar, porque era la única posibilidad que se conocía en el momento científicamente para la curación de la misma o el tratamiento de la misma. La idea del doctor Pablo Purriel, cuando le propone a Torres García pintar los murales, era porque tenía una concepción integral de la salud. El Hospital Samboa era una colonia de convalecientes, enfermos de tuberculosis, y era gente que pasaba largos periodos de tiempo internado y que sufrían mucha depresión. Entonces Purriel, con una cabeza muy abierta y muy de futuro, él consideraba de que había que brindarles arte, ya sea música, pintura, de modo de que los pacientes se sintieran bien, ¿no? Cuando los discípulos o Torres estaban en pleno trabajo, se acercaban los enfermos a agradecerles, muy emocionados de que pensaran en ellos. En esa época, más o menos, en 1892, Giot, en la segunda avenida que tuvo, él viajaba asiduamente a Francia, con regreso de más capital, vino nuevamente a Uruguay y se imagina ya otra cosa más turística, y el gran Giot Park Hotel. Ahí crea un hotel, crea viñedos, también tiene mucho que ver con una especie de establecimiento granjero que estableció en la zona. Fue la primera persona que introdujo la raza merino en Uruguay, merino Rambouillet, y la granja que se llamaba justamente Les Rambouillet, tiene inclusive sobre la avenida de Sica hoy, que son 6 pilares que se conservan todavía hasta el día de hoy. Eso era la entrada principal de ese emprendimiento granjero, digamos, de alguna forma. En sus sueños yo lo imaginó como ciudad de recreo, es decir, más que inclusive de Pocitos. Entonces fue muy
muy concurrido en la época por muchas personalidades. Inclusive se dice que en el campeonato de 1930 la selección uruguaya se alojó en ese hotel. Pero, por ejemplo, una de las personas que venía seguramente era una amiga después de su hijo, Andrés Giot, que era Josephine Baker, pero Delmira Agustini, por ejemplo, vecina del barrio de Sayago, era una de las personas que asistía, que era muy amiga de Andrés Giot, estudiaron juntos pintura, y asistía muchísimo a un lugar que se llamaba después el Tea Garden de Colón. El Tea Garden fue sobre la zona, vamos a decir, donde estaba la granja antiguamente. Después se estableció un lugar que se llamaba el Tea Garden, que era un lugar, un consistorio de poetas, de pintores, gente dedicada a la media artística, de los cuales estuvo, como decía anteriormente, Delmira Agustini, Onetti, muchas personas famosas pasaron por ahí. Se creó un lago artificial, que hay fotos inclusive del sistema de bombeo, que se llamaba el Lago de las Aguas Dormidas. Imaginemos en el contexto de hoy, por ejemplo, que el arroyo pantanoso lo había represado de tal forma que era un arroyo, un lugar navegable. La gente iba a bañarse en ese lugar, aunque parezca mentira. La gente hacía paseos en botes y allí había una especie, digamos, de Venecia, si se puede decir de alguna manera, para que la gente idealice, con un lago artificial o un represamiento de aguas, donde era posible alquilar un bote o una persona que guiara el bote y navegar, por ejemplo, entre cisnes y peces de colores. El famoso castillo de Iriarte Borda. Iriarte Borda fue, como sabemos todos, un presidente de Uruguay que fue asesinado, el único, que fue asesinado justamente en la Plaza Matriz, y él mandó a construir ese castillo que nunca llegó a habitar, porque obviamente fue asesinado antes y justo estaba en periodo de construcción. Sí lo habitaron, sin embargo, su descendencia, su esposa, sus hijos, habitaron ese lugar como conocemos hoy el Castillo de Iriarte Borda. Me jubilé, vino un amigo escribano y me dijo que me podía conseguir un trabajo. Le dije que bueno, porque las jubilaciones ya sabemos que son bajas, no hay culpa de otros, de nadie, ¿no? Pero y me dice, mira, te conseguí que en tal lado, en el castillo de Iriarte Borda, ahí en Lezica, me quedaba cerquita, ¿viste? Caminando voy, caminando vengo, y dije, puede ser. Cuando empecé a decir que iba a ir al castillo, dice, pero tenés cuidado porque ahí de noche hablan solo. Hay algo ahí adentro, dice que habla solo. Y bueno, veré. El veré no lo vi nunca porque dije, muchas gracias, flaco, te agradezco mucho, pero no puedo, le dije. ¿Y qué voy a ir? 3 pisos, si habla uno solo abajo, ¿qué hago? ¿Me tengo que tirar de arriba yo? El aeródromo, como lo conocíamos en un principio en Villa Colón, tiene mucho que ver con Ángel Salvador Adami, que fue uno de los primeros pilotos que tuvo Montevideo y Uruguay. Y bueno, fue digamos, el puntapié inicial en el desarrollo de lo que es todo lo posterior sobre los vuelos, vamos a decir, comerciales dentro de la República Oriental del Uruguay, inclusive su conexión con su país limítrofe, Argentina, ¿no? Antes no era tan común vuelos comerciales, y ahí sí existía, por ejemplo, con Ángel Salvador Adami, una participación importantísima en lo que fue el libro de los 50 años de Villa Colón, que imagínense para la época, en esos aeroplanos, filmar o sacar fotografías en vía aérea de lo que es, por ejemplo, de lo que fue Colegio Pío o de lo que fue la propia Villa Colón. Hay una gran, vamos a decir, incidencia de lo que es en la aeronáutica nacional y el desarrollo a nivel, vamos a decir, comercial o de gente que tenía la posibilidad de gustarle la materia y comprarse, por ejemplo, un avión, tener un avión. Ahí yo conocí, por ejemplo,
tenía una amiga que padre era aviador, son Argón de apellido, que inclusive él fue piloto, creo que si no me equivoco, de frigorífico Tacuarembó, y la mayoría de las empresas tenían sus aviones ahí para el traslado de empresarios y cosas así, ¿no? Para mí, una de las cosas fundamentales fue la llegada del ferrocarril, primero Estación Pantanoso, después Estación Colón. Eso le dio gran impulso. Y ahí la llegada del tranvía, del 41, que llegaba primero llegaba hasta Plaza Vidiella y después hasta las puertas del Colegio Pío. Y una vía de tranvía que también nos olvidamos de mencionar, que dentro de toda esta locura de ideas de Giot, creó una calle, lo que nosotros conocemos como Lanús hoy. Esa era una calle que inventó él, que se la hizo para él, para llegar al hotel, y que se llamaba Avenida Giot, le había puesto su nombre. Y ahí tenía un tranvía tirado por caballos, o sea, tenía 2 tranvías tirados por caballos que iban desde la estación de ferrocarril y hacía la combinación desde el 41, o sea, del tranvía 41 que llegaba desde el centro de Montevideo hasta la Plaza Vidiella y primeramente, después llegaron hasta el Colegio Pío, pero primeramente llegaban hasta Plaza Vidiella. Entonces esa combinación de ferrocarril la hacía Giot en ese carro tirado por caballos y en forma gratuita, no se cobraba pasajes. Todo eso era un atractivo anexo para que la gente llegara a Villa Colón.